El tiempo que estamos viviendo es de alguna manera crítico para el mundo entero, por un lado, aunque hay diversas especulaciones, que si es realmente un virus mortal, que si no lo es, y de ahí se han derivado una serie de cosas, ¿no? El trasfondo político, económico, un sinfín de cosas. Pero en medio de todo esto, si hemos visto algo es que se está imposibilitando el que la iglesia se congregue, el que la iglesia se reúna. Y eso es un punto de preocupación para nosotros como cristianos. Porque si bien están las herramientas en las que nosotros podemos transmitir y entonces desde casa el que pueda y tenga los recursos se conecte y etcétera, etcétera, era algo que nosotros hacíamos de hecho, ¿no? Nosotros no podíamos trasladarnos a la ciudad y entonces los domingos nos conectábamos y veíamos la transmisión, pero bíblicamente no es suficiente y bíblicamente no es correcto, ¿no? Uno tiene que estar en la iglesia, uno tiene que ser parte de la iglesia. La membresía es algo vital y el que nos congreguemos también en los tiempos de angustia es lo que nos enseña que realmente somos el cuerpo de Cristo. En los tiempos de necesidad, en los tiempos de angustia, y es verdad, como decía ahorita la hermana, no la saludo porque vengo llegando de Puebla, ¿no? Pero si tenemos ciertas medidas, que se nos olvidó el gel, eh, podemos estar, podemos reunirnos y además es en este tiempo y en estos momentos cuando podemos saber unos de otros en qué necesidad estás, hermana, en qué necesidad estás, hermano, en qué necesidad estoy y necesito que lo conozcan. Entonces, si es cierto que nos reunimos, si es cierto que nos congregamos, pero también es cierto que, y la enseñanza va en cuestión de que hay falsas enseñanzas, ¿no? Decía hace rato, yo no quiero ser un lobo en medio, ¿no? Y no busco serlo como tal, pero hay que saber identificarlo. Y hacia allá vamos. Si nos da tiempo y si Dios lo permite, será como tal. Y si no, bueno, para la siguiente semana. Originalmente yo puse como título a la enseñanza del día, no sea engañado tu corazón. Y bueno, la idea es saber que allá afuera, amén de las noticias que hay hoy por hoy, hay mucha falsa enseñanza, que no solamente, como decía yo hace un momento, es la situación imperante la que está separando a las iglesias o descongregando a las iglesias, sino que dentro de la misma iglesia hay situaciones y sobre todo es causa o culpa de los que enseñan. El hecho de que hay mucha separación, hay mucha división y Cristo fue el primero en decir, cuidado con esto, cuidado con esta situación. Cuando Él enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, les dice en Mateo 7:15, si quieren ir ahí antes, o para empezar, perdón. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en el 21 ahí mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, guardarnos, cuidarnos unos a otros y guardarnos de los falsos profetas, pues requiere primero saber quién es el verdadero profeta y quién es el falso profeta, el verdadero maestro o el falso maestro, el verdadero apóstol, el falso apóstol. Y sabemos que abundan los falsos apóstoles, ¿no? Y los falsos maestros también. Entonces, una de las características con la que nosotros podemos identificar que hay un falso profeta, un falso maestro, es precisamente la forma en la que nos habla de la palabra. Esa forma lisonjera, esa forma de tratarnos bonito, de llevarnos en algodones, esa forma de no confrontarnos contra la palabra, de no decirnos estás en pecado, de no mostrarnos la verdad del Evangelio, de disfrazarnos toda la enseñanza, pero como para ir llevarnos poco a poco, hacia los fines que tienen estos falsos maestros. ¿Sí? Proverbios 29:5. Si alguien ya lo tiene. Dice así la palabra de Dios: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Red tiende delante de sus pasos. ¿Sí? El hombre que adula, en otra versión, a los demás, los hace caer en una trampa. El hombre que adula. Entonces, hermano, no escuches palabras lisonjeras. Vengan de donde vengan. Porque hay palabras lisonjeras que vienen de dentro de la religión, de dentro de la iglesia, de dentro de la familia, hasta de ti mismo. Yo soy un campeonzote, ¿no? Ya me dijeron y me mostraron que yo soy el príncipe, que yo soy la princesa del rey. Es cierto, pero son textos mal usados. Y no es el punto. Nosotros, como cristianos, para poder llegar en algún momento a identificarnos claramente con el hermano Pablo, cuando él dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, para nosotros llegar a esa frase siervo y reconocer que nosotros como cristianos somos esclavos, un siervo es un esclavo de Jesucristo, se requiere que realmente muramos a esa palabra lisonjera, a esa palabra que nos está diciendo constantemente, no, tú puedes, tú, no, o sea, encárgate de lo tuyo, haz lo tuyo, tú ahorita deja aquello, tienes más tiempo para adelante, tienes mucha vida por hacer, ya para cuando sean tus últimos años, entonces ya te puedes dedicar a Dios, entonces ya puedes buscar las formas de la religión, pero ahorita tú lucha por tus objetivos, lucha por lo que tú necesitas, por esos deseos y anhelos que tienes personales y profesionales. Además, si Dios perdona todo, más allá adelante te lo va a perdonar, tú no te preocupes. Y sabemos de facto que no es así. Nadie cuenta con el día de mañana, nadie cuenta con la garantía de que va a amanecer. ¿Sí? Nosotros tenemos que vivir el día para el Señor. No es solamente el fin de semana, sino es el día que Dios nos dio hoy. Mateo 22, del 15 al 18. Nuestro Señor Jesús
estaba enseñando y de repente los fariseos ya los tenía cansados y buscaban la manera de echar mano de él. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad en el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tientas, hipócritas? Dice: mostradme la moneda de tributo. Y ellos se presentaron, ¿así? Sí, hasta ahí. ¿Te das cuenta cómo adulaban al Señor? En la nueva versión internacional, creo, es donde dice: Maestro, sabemos que eres un hombre honesto, enseñas con sinceridad el camino de Dios, ves a todos por igual, sin importar quiénes son. Pero dinos, ¿tú qué opinas del tema, no? Esa forma, los falsos maestros, estos eran los fariseos, y enviaron a unos de los suyos para que le hablaran bonito. Tú que tienes buena palabra, tú que tienes manera de convencer a los demás, ve y dile, a ver por dónde cae, porque ya nos tiene hasta la coronilla, tenemos que buscar la manera de destruirlo. Si eso hicieron con el Señor, tú y yo no nos esperamos menos, ¿no? Y el problema es que Él es Dios, y Dios no puede ser tentado en nada y por nadie, pero nosotros sí. Nosotros somos polvo igual, nosotros somos uno a otro del mismo molde prácticamente, y por lo tanto somos muy débiles, muy fáciles de decir: ay, mira, me habló bonito, mira, en aquella iglesia me tratan bien, aquí hasta me dan despensa para llevar, y ahorita las cosas están difíciles, ¿no? A mí se me hace que sí le ando haciendo caso a aquel hermano y me voy a su iglesia. Cosas como esas. Y peores todavía. Vas a escuchar a personas de diferentes religiones, a personas que ni siquiera creen en Dios, a personas que te van a criticar por creer en Dios, y peor aún, te van a hacer dudar de tu fe, de si estás o no siguiendo al Dios verdadero. Y viene a colación porque hay, pues no son nuevos miembros, pero hay personas que no han llegado ahorita y que están buscando de Dios, y que están buscando aprender. Y el punto de hoy era tratar de enseñar con ellos también quién es entonces el verdadero Dios. Si es que nosotros también los estamos engañando o los estamos asegurando en la verdad, asegurando en la palabra, y que ellos como nosotros tengamos esa seguridad, que sí estamos en lo correcto, que sí estamos en el verdadero evangelio, y que sí vamos hacia adelante, creciendo, no quedándonos como niños, solamente con la leche materna, sino haciéndonos adultos paso a paso. Entonces, Efesios 4:14 dice que ya no seamos más niños precisamente. Si ya lo tienen, por favor. 4:14. Sí. Para que ya no seas niños fluctuantes llevados por quiera de todo viento de doctrina, por esquemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Si dicen azul, sí es azul, porque él debe de saber más que yo, o ella debe de saber más que yo.
por los años que ya lleva en la iglesia, seguramente es un anciano o una anciana de la iglesia. No me puede engañar. Ella sabe lo que es pecar. Ella sabe las consecuencias del pecado. Debe de saberse la Biblia con los ojos cerrados. No creo que me esté engañando al respecto. Y ahí es donde la culpa empieza a ser nuestra. Porque si conociste de Cristo, si te hablaron de Cristo y creíste en Él por la obra del Espíritu Santo, es tu responsabilidad y mi responsabilidad tomar este libro y tomarlo de principio a fin. No en ese orden tal vez, pero sí Dios te va a ir formando una personalidad. Poco a poco te va a ir mostrando quién es Él, cómo es Él, qué exige de ti, qué exige de mí, como para poder realmente crecer. Y poder entonces evaluar de uno a uno a aquellos que vengan y te hablen de Dios. Lo sabemos. Vienen los testigos de Jehová, a lo mejor han llegado a tu casa hasta los mormones, o no sé, pero tocan la puerta y te quieren hablar y te quieren convencer y simplemente expulgando, ¿no? Ellos ya se saben de memoria los versículos con los que te van a convencer. Satanás hizo lo mismo y Satanás tentó a Jesús y tomó también versículos de la Biblia y le dijo, pues no que eres hijo de Dios, a ver, tírate de aquí. Pues si eres hijo de Dios, ordénale al pan, ordena las piedras que se conviertan en pan. Si me adoras, yo te voy a dar todos estos reinos y no te va a faltar nunca. Y la respuesta de Jesús fue con la palabra, con la palabra, con la palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad, la encomienda de parte de Dios de conocer su palabra, de conocer su palabra, de conocer su palabra. No importa en qué estás ocupado, no importa en qué estás ocupada. Tú tienes un mandamiento por parte de Dios. Conóceme, ámame, ten temor de mí. Pero ¿cómo aprendes a tener temor de Él si no sabes quién es? Si no sabes si es el del tono azul que te dijeron o el del tono fuchsia, o depende de la versión que te hayan dicho acerca de Él. El punto es quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, cuáles son los atributos de Dios. Y bueno, la clase de hoy no alcanza para conocer todos los atributos de Dios. Lo que sí hicimos aquí, lo que sí plasmé para poder entender un poco esta parte, fue algunas de las identificaciones del carácter verdadero de Dios, que nos puedan indicar o dar como indicativo, es digno de temer, es digno de amar. Ya sé por qué es celoso, ya sé por qué está enojado, pero si no sé eso, así yo me pase una vida entera creyendo que soy cristiano, seguramente me estoy fabricando un falso Dios. Y el día de mañana, cuando me toque el tiempo de presenciar mi juicio frente a Él, es muy seguro que yo escuche las palabras, apartaos de mí. Que yo sea uno de aquellos que le digan, Señor, Señor, pero si en tu nombre, pero si hicimos, pero si... Nunca los conocí. Y el que nunca te conozca a Dios es porque tú nunca hiciste por conocerlo a Él. Porque Él ha plasmado todo lo que Él quiere que tú conozcas de Él. Todas y cada una de sus palabras, y no se borra una tilde, no se borra una coma. No es a tu manera. Es el Dios verdadero a su manera y en su palabra. No hay otra. Las 5 solas enfatizan que es la sola escritura, con una sola fe y a un solo Dios. ¿Sí?
Vamos a leer Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3. Sí, por favor. Dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como es Él. ¿Escuchaste esas palabras? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Déjame leerte lo siguiente. ¿Qué crees que significan estas palabras? Esa parte de seremos semejantes a Él. No es yo supongo para nosotros un secreto el que algún predicador lo dijo en televisión abierta prácticamente, o en su canal, o en su iglesia de miles de gentes, el ¿tú eres Jehová Junior? Si eres hijo de Jehová, no te puedes llamar Pancho, porque eres hijo de Dios. Esas fueron sus palabras. Si leyeras con cuidado todo el relato bíblico presentado en este capítulo, probablemente sabrías que estas palabras indican cómo al final de los tiempos la iglesia reflejará puramente el carácter amante y santo de Dios. ¿Sí? Aparte de la influencia distorsionadora del pecado, muy aparte, nosotros también vamos a aborrecer el pecado como debemos de aborrecerlo desde ya. Y nosotros también vamos a amar de la manera que Cristo nos ama. Sin embargo, si estuviera sentado en este momento aquí, enseñándonos a alguien de los mormones, escucharías que las siguientes palabras: seremos semejantes a Él, significa que todos nos convertiremos en dioses. ¿Cuál es la verdad? Bueno, es bien fácil engañar a alguien cuando no está metido en la palabra. Es fácil distorsionar la palabra cuando no está en la palabra. Es bien fácil decir, oye, sí es cierto. Y si tú recuerdas, las palabras que escuchó Eva fueron estas: que ustedes van a morir. No es cierto. Lo que pasa es que ustedes, si comen de este fruto, van a ser como dioses. Adelante, cómelo. Aquel es envidioso, no quiere compartir su deidad con nadie. Pero imagínate lo que tú puedes hacer, ¿no? Y una mala interpretación de un solo versículo en donde dice seremos semejantes a Él, puesto en las bocas del demonio, puesto en las bocas de un falso maestro, puesto en la boca de un falso apóstol, te va a desvirtuar, te va a torcer tus caminos y te la vas a creer. Ya no hablamos de diezmos, ya no hablamos de otras cosas, solamente en lo importante. Hay una desviación por no estudiar, por no mantenerte en la palabra, por no ver el texto en su contexto. ¿Sí? Y en el contexto dice esta palabra que nosotros nos vamos a hacer semejantes a Él en el amor y
en la santidad, que precisamente es la voluntad de Dios para con nosotros. Que nosotros vivamos una vida en santidad para poder llegar a su reino. Claro, no son obras, sino son parte de nuestras obras por la fe que adquirimos posteriores a haber sido justificados y nos arrepentimos de nuestros pecados, obviamente, en ese proceso. ¿Sí? Entonces, dice aquí, en primera de Timoteo 1:7, hablando de los falsos maestros, yo tomé la nueva versión internacional, para hacerlo más directo en vez del sois, estáis. Pero, hermano, Sí. 1 Timoteo 1:7. sí, Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habían ni lo que afirman. pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden con lo que con tanta seguridad afirman. Y más adelante en el 6, del 3 al 5, uy, Dice así la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. apártate de los Apártate tales, de los tales. que toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, que toman el evangelio para llenarse de riquezas. Conoces algunos con ciertas riquezas, ¿verdad? Conocemos a varios, con aviones, con jets privados, en fin. El punto aquí es que enseñan ideas diferentes y que no están de acuerdo a la sana enseñanza, a la sana doctrina, que producen envidias, que producen conflictos. En el libro de los Hechos se adhirieron 3,000, se adhirieron 5,000, y todos se reunían y todos eran como uno solo, todos sirviéndose a todos, ayudándose los unos a los otros, y estaban los apóstoles encargados de la enseñanza, y no había divisiones, no había divisiones como tales. Si en algún momento alguno escucha que yo estoy cuchicheando en contra del hermano, por favor, córrame. No es así. Es que como que esto, es que como que el otro, no va por ahí. No hablamos de nosotros, hablamos de Cristo, hablamos de su iglesia, hablamos de la novia del Señor, y tiene que ser cuidada, protegida. Y cualquier otro que te enseña a modo de causar división, ya tienes una razón para decir: aguas con este hermano, aguas con esta hermana, porque a mí se me hace que los colmillos los trae muy largos abajo de la dentadura, como que sus ojos le brillan en vez de ser doblegados, en vez de ser humilde. Y después le puedes quitar la piel, ¿no? Y te das cuenta que efectivamente era un lobo o una loba.
Eso suena medio grotesco, pero es el punto. Damos por sentado entonces que nosotros hemos pasado por este punto, que nosotros reconocemos que sí existe este tipo de enseñanza y que nosotros necesitamos conocer primero que nosotros mismos podemos ser esos falsos maestros, y que si conocemos alguno y nosotros estamos involucrados en algo, es necesario sacarlo a la luz. Y si no lo hacemos, estamos cayendo en el mismo pecado que están cayendo ellos, manchando a la novia del Señor, manchando a la esposa prometida, y en gran medida nos va a ser cobrado, en gran medida. A veces nos hacemos ídolos, ¿no? Y nos hacemos ídolos hasta de esos falsos maestros, hasta de esos falsos apóstoles, y buscamos llenarnos de sus enseñanzas porque sentimos bonito, en fin. Y debemos de tener cuidado, porque uno de los mandamientos de Dios es no hacernos falsos ídolos, no adorarlos, no venerarlos. Cuando hablas con un católico y le hablas acerca de las imágenes y le hablas acerca de los ídolos, etcétera, ellos te dicen, no, es que nosotros no adoramos a la Virgen, nosotros no adoramos a las imágenes, las veneramos, que es muy diferente. No estás hablando a la altura de lo que yo hablo, no entiendes ni siquiera a lo que yo me refiero. Adoramos a Dios, adoramos a Cristo, pero veneramos a la Virgen, veneramos las imágenes. Nada que ver, y no, todo que ver. En realidad es todo que ver, porque si es un mandamiento, aplica en imágenes y aplica en personas, porque bien dice la palabra que no te debes de crear ningún tipo de ídolo, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el agua, nada, nadie. Y eso te incluye y me incluye, ni de ti mismo, ni del pastor, ni del maestro, ni del apóstol, ni de los hermanos que cantan re bonito, de ninguno. Cuidado entonces. ¿Quién es entonces el verdadero Dios al que debemos amar, al que debemos temer? ¿Cuál es este Dios? Es el Dios de verdad. Él no puede decir una mentira, Él no puede negarse a sí mismo. Cada palabra suya resulta cierta. ¿Y dónde encuentra su palabra? En la Biblia. No te la inventen en otros libros. Hay muchos libros, y por millares, que parecen venir de la palabra de Dios, que parecen realmente darnos una instrucción. Apenas encontré un libro viejo que nosotros teníamos ahí guardado, que se llama El poder de los padres que oran. Híjole, vi el título y dije, ay, uno más que tenemos que quemar. Porque te llena de un empoderamiento, te llena de un, ahora sí, mis hijos van a ser, y entonces ellos van a arrebatar los cielos y van a ser de esos valientes de... Ni siquiera te enseña ese libro a orar bajo la voluntad de Dios. En el mismo Sermón del Monte, Jesús enseñó la manera correcta de orar, la manera correcta de buscar al Padre. Y ese tipo de enseñanzas, entre otras cosas, nos desvía tan fácilmente, tan fácilmente.
Cuando Dios habla, nosotros debemos de escuchar. Y Dios no habla un día sí y 6 no. Media hora sí y las otras 23.5 horas no. 5 minutos sí mientras haces tu oración de la comida y el resto de la comida no. Mantente en su palabra, medita en ella de día y de noche. Y no es una opción, es un mandamiento. Medita en su palabra, mantente en ella. No hay decisión de tu vida que puedas tomar sin ella. Ni tu trabajo, ni tus estudios, ni tus proyectos, ni tu familia, nada, absolutamente nada. Él no habla cuando quiere. Él ya habló y lo hizo suficientemente. Pero es imperativo, otro más. Déjelo usted, gracias. Que nosotros nos mantengamos en Él. Que nosotros corramos hacia Él. Que nosotros lo busquemos a Él. Que nosotros nos alimentemos de Él. Porque Él es la fuente viva. Él es la verdad. Aparte de Él, nada. Aparte de Él, nadie. ¿De acuerdo? La teología es esto. Escuchar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Una de las cosas más importantes que la iglesia debe de hacer es tener la teología correcta, enseñar la teología correcta para poder guiarnos a una adoración correcta y a una obediencia correcta. Toda iglesia debería esforzarse por creer, confesar y vivir a la luz de una teología verdaderamente bíblica. El problema es que no las hay las suficientes. De hecho, es lo contrario. Hay las suficientes iglesias totalmente desviadas, totalmente apartadas de la verdad. Y ahí entramos tú y yo. Y ahí entran estos tiempos. El libro de Ezequiel habla de lo que le viene encima al pueblo de Jerusalén por culpa de los falsos maestros. No por culpa del pecado del pueblo, no por culpa del corazón desviado del pueblo, sino por culpa de los falsos profetas, de aquellos que endulzan el oído de las ovejas. Y no les fue barato. Fueron llevados en cautiverio, fue destruido su máximo orgullo, que era el templo hecho por Salomón. Les costó caro el tener falsos maestros. Y en el mundo podemos, por echar una moneda al aire, de 100 iglesias, una sana. Una de sana doctrina. En el camino a la iglesia por lo menos conocemos a 2 iglesias. Y dudamos mucho de que sean de sana doctrina. Y si le damos la vuelta a Perote, encontramos que, por lo menos en esta ciudad, ¿te gustan barato 30 iglesias? ¿Cuántas de sana doctrina conoces? Aparte de la que Dios nos ha regalado. ¿Una más? ¿Una más? ¿Y el resto? ¿A qué estamos llamados? A ser heraldos, a ir y confrontar, a aprender a hacerlo, a reunirnos y orar
porque Dios destruye esta parte. Y estos tiempos que estamos viviendo se parecen mucho a los tiempos de Ezequiel, en donde vino el juicio y vino por la falsa doctrina. Y China es un país que no acepta por ningún modo la sana doctrina, que no acepta el Evangelio, que no acepta a Cristo. Bueno, las cosas no solamente se pueden ver políticamente. Nosotros no estamos llamados a ver las cosas como el mundo las ve. Nosotros estamos llamados a verlas espiritualmente. Estamos llamados a verlas como el Señor las ve, tal y como vimos hace un momento, conformados a su imagen, conformados a su semejanza en el sentir de Él, en la preocupación por los demás, por sacarlos del error. Y no es fácil. No es fácil, porque tú hablas con otro supuesto cristiano de alguna de esas iglesias y te debate como si realmente conociera la verdad. Y eso que igual que otros, nada más está salpicado de algunas situaciones. Es más, ellos fácilmente te dicen, pues sí, eso ya lo sé. Pues sí, yo también veo las cosas igual. Y les muestras la verdad, les muestras el Evangelio como debe de ser, la forma en que realmente debes de conducir a otros. Y usted dice, no, pues si nosotros también lo hacemos. Romanos 10, 9 y 10, y ya con eso lo hicimos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Lo decíamos ahorita con el texto de Primera de Juan 3:2. ¿Seremos semejantes a Él? Estamos viendo las cosas de la misma manera. Sí, ustedes como que son más religiosos, como que no cantan bonito y no aplauden tanto, pero estamos haciendo lo mismo. No es cierto. No es cierto. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En algún momento Jesús habla con sus discípulos y les dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y Felipe sale con pues muéstranos al Padre. Tanto tiempo, me conoces a mí y sales con que no conoces al Padre. Ni siquiera me conoces a mí. No es posible. No es posible. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ¿quién es el Dios verdadero? Vamos a ver algunas características de Él. Dios es soberano. ¿Nos queda claro? Isaías 46, 9 y 10. Me voy a ir rápido. Si quieren les doy las citas y ustedes las apuntan y ya después las visitamos. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Más adelante dice que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es ser soberano. Que hago todo lo que quiero. No hay otro como Él y no hay nadie que se asemeje a Él. Es único y es soberano. Dios es espíritu. Eso es imprescindible que nosotros lo conozcamos y lo transmitamos a los nuevos creyentes. Y sea nuestra arma de defensa, no para pelear, sino para darle a entender y conocer a los demás quién es verdaderamente el Dios en el que estamos creyendo. Porque van a llegar a nuestra puerta y nos van a decir, no es cierto, la Trinidad no existe como tal.
existe el Dios Padre y por ahí, Jesucristo que es su Hijo, pero ni siquiera alcanzan a reconocerlo como Dios. Y del Espíritu Santo ya ni te cuento, ¿no? En sus libros, en sus Biblias que están mal traducidas, por lo menos al principio en Génesis, ellos tienen escrito, es la fuerza activa, como si fuera una pila. Y cuando les dices, oye, pero Dios es espíritu, Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Cómo me sales tú con que es una fuerza, nada más? Es la forma en la que Dios actúa y te da el empujoncito y hace las cosas. Pero no es Dios, ¿eh? Es nada más una fuerza activa. Es como el viento sopló. Sí, hay una parábola, ¿no? Donde dice, no sabes de dónde viene el viento y hacia dónde va. Y así es el Espíritu. Pero el Espíritu es Dios y tiene todas las características de Dios y reúne todas sus propiedades y por lo tanto es Dios. Y nosotros tenemos nuestra fe depositada en que así es. Porque la palabra lo dice. No porque me lo enseñó el pastor, no porque me lo enseñó alguien más, sino porque Dios no miente, lo dijimos hace un momento. Dios no miente. Y si Dios está diciendo que Dios es espíritu y lo ha demostrado de principio a fin, es porque Dios es espíritu. Que no vengan y te engañen con que es la fuerza activa y después dicen, pero sí es cierto, porque después ya, ahora sí en el Nuevo Testamento, antes no existía, ahora sí existe y ahora ya puedes bautizar en el nombre de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero antes no. Antes nada más era una fuerza, cualquier cosa. Eso es demeritar al Señor. Eso es una falsa doctrina y que debería de llevarnos de las orejas hacia los hornos del lago y azufre. Ese es Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran, le estaba hablando Jesucristo a la samaritana, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si no crees en Jesucristo diciendo que Dios es espíritu, hablando de Él mismo, entonces ya no eres cristiano. Ya no te puedes llamar creyente ni siquiera. Estés en donde estés parado. Y si alguien te viene con esa mentira, alerta, alerta, alerta. Dios es santo. Y es santo, santo, santo. Los judíos cuando querían enfatizar algo, que lo aprendieran bien, que se nos quedara grabados para nosotros mismos o para ellos mismos, lo repetían 3 veces por lo menos. Y la expresión bíblica es santo, santo, santo. En Apocalipsis tú ves que los ángeles en el cielo o los arcángeles en el cielo cubiertos hablan del Señor y dicen santo, santo, santo. Nosotros también lo vemos y vemos que está mencionado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu mismo. No hay nada que salga de ellos o de cada uno de ellos diciendo, bueno, tú no, tú nada más eres el Hijo, pero el Papá, Él sí es santo. Tú no, tú nada más eres el Hijo. No, todos los atributos del Padre son los mismos atributos del Hijo. Todos los atributos de ellos dos son los atributos del Espíritu. Dios está airado. Esa nos debe de confrontar y mantenernos al día. Porque tú y yo no estamos libres de pecado ni de pecar. Tu día a día es arrepentirte de tus pecados. Mi día a día debe de ser arrepentirme de mis pecados. Si por un solo día tú ignoras arrodillarte ante el Señor y arrepentirte de tus pecados, no importa si Jesucristo dio la vida por ti. Tú desechaste, tú desestimaste quién es Dios y no te arrepentiste. Y por lo tanto, tú eres digno
de perecer en el infierno. Pero es que la salvación no se pierde, a mí no me vengas con cuentos. Sí, la salvación no se pierde. Pero la voluntad del Señor es que tú te mantengas en santidad, que tú vivas en santidad. ¿Queda claro esa parte? Porque si no te mantienes en santidad, es como si solamente te hubieras conformado con repetir una falsa oración de fe. Pues yo ya cumplí una vez, más que suficiente. Así que yo me puedo ir al mundo, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo portarme como yo quiera. Y no es así. Si te ha resucitado el Señor, si has nacido de nuevo, si reconoces que estabas muerto en delitos y pecados, el Señor te ha hecho nacer de nuevo, no para que vivas como vivías antes, valiéndote un cacahuate, Dios, sin importarte su soberanía, en especial su soberanía. Leímos que Él hace todo lo que Él quiere, porque Él es soberano, cuando Él quiere y como Él quiere. Nadie le puede debatir en ese punto al Señor. Nadie. Si no, pregúntale a Job. Proverbios 1, 25 y 28, respecto al Dios airado. Proverbios 1, 25 al 28. En esta versión dice: antes desechasteis todo consejo mío. Y escucha lo que sigue. 1 del 25 al 28. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. ¿Sí? Sino que desechasteis todo consejo mío, en la nueva versión, en la Reina Valera, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegase como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿Y qué va a pasar? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Él va a esconder el rostro de nosotros. Él es digno de esconder el rostro de nosotros. Él está en todo el derecho de hacerlo. Y por si fuera poco, la culpa es nuestra de que lo haga. Es que Él es soberano y lo puede hacer como Él quiera. No, en su soberanía Él te amó. Pero tú lo provocaste a ira. Yo lo provoqué a ira. Y entonces Él dice: yo voy a hacer esto. Yo voy a cumplir con esto. Y no miente. Y no miente. Es digno de ser temido entonces. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Tú puedes ver entonces la ira del Señor. ¿Por qué está irado? Por nuestro pecado. Si tú y yo hubiéramos nacido, solamente es una suposición, porque no hay impío, ni siquiera un recién nacido. No hay justo, ni siquiera un recién nacido. ¿Sí? Tú ya los ves desde pequeñitos haciendo berrinches. Desde muy temprana edad. Y nadie les enseñó, Solitos. Un bebé ya es un pequeño impío. Es un pequeño pecador. Pero en el gran supuesto, desde que tú naciste hasta la fecha de tu edad, ¿no hubieras pecado? Y murieras, te darías de alguna manera la idea de decir:
Yo soy como aquel joven rico que se acercó al Señor. Yo siempre cumplí tus mandamientos. Yo hice todo lo que... Si murieras, ¿a dónde irías? Bajo ese concepto. Perecerías. Pero si yo no pequé, naciste en pecado. Naciste en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice la palabra. Soy, por lo tanto, un pecador. ¿Ya te arrepentiste de ese pecado que traes desde Adán y Eva? ¿También tengo que arrepentirme de eso? Pero si es la cadena original, ¿no? O si es el pecado original con el que venimos. Y ya de por sí te das cuenta que tus malos pensamientos, tus malos deseos, no son tuyos a veces, sino que sabes que vienen de generación en generación, de generación en generación. Sus mandamientos dicen que Él visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Eso significa que el pecado viene hasta la tercera y cuarta generación y más allá todavía. Y aquí estamos todavía, sin arrepentirnos, provocando la ira del Señor. ¿Sí? Romanos 6, 21 y 23. Hermano. ¿Sí? Romanos 6, 21. al 23. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, no tenemos frutos de nuestras riquezas, de nuestras ambiciones, de los deseos de la carne. No nos van a dejar nada absolutamente. Así es como vive el mundo y en mucho le hacemos caso al mundo. Y tratamos de alcanzar algo, de tener algo. Pues por lo menos para vivir es la primera mentira que nos comemos nosotros mismos. Pero después nos va absorbiendo, nos va absorbiendo, nos va absorbiendo. Y al final, cuando ya estás adentro del ataúd, te das cuenta que si te enterraron con la ropa, ya es mucho. Ya es ganancia, entre comillas. Pero tú ya no estás allí. Se quedó tu cuerpo. Porque tú no te llevaste nada. Nada absolutamente. ¿Qué fruto tienes entonces de aquella forma de vivir? Y ese fruto es por el pecado. Y solamente tienes muerte. En cambio, la dádiva de Dios es vida eterna. Por la reconciliación, por el perdón y de nosotros por el arrepentimiento. Y ni siquiera es de nosotros. Es el Espíritu de Dios entrando en nosotros y guiándonos a arrepentimiento. ¿Estás de acuerdo? El furor y la ira de Dios son palabras que son en sumo terribles. Apocalipsis 19:13, no vayas a él, pero habla donde Jesús es quien pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. ¿Alguno de ustedes aquí ha escuchado la grabación de Jonathan Edwards? Hombres en manos, pecadores en manos de un Dios airado.
No, con gusto, quien la necesite, se la compartimos. Sí, con todo gusto. No sé si todavía tienes copia y si no, yo aquí la tengo, la podemos enviar sin ningún problema. Es uno de los sermones que ha funcionado de generación en generación desde el tiempo de Jonathan Edwards a la fecha. Y es tan efectivo porque no hubo lisonja, no hubo palabra de consuelo para la iglesia, no hubo palabra de consuelo para la congregación. En todo tiempo de la predicación, su enfoque fue Deuteronomio 32-35. Mía es la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Lo que les ha de venir se apresura ya. Lo estoy parafraseando y si quieres busca el texto rápidamente, Deuteronomio 32-35. Pero de ahí emana toda esta predicación. No hubo una sola palabra que le permitiera respirar ni siquiera a esa congregación en su momento. Y no debería de ser así hoy, y no debería de dejar de ser así hoy para cada uno de nosotros. Que allí hable del furor y de la ira de Dios, no es que solamente es, bueno, se enojó, pero yo sé que a él le gustan los sacrificios, ándale, pues sería bueno. Le gustan los inciensos. Así que yo ahorita le preparo 2, 3 sacrificios, conseguimos un becerro que le encanta, al fin que es un dios de sangres, y por ahí búscate los inciensos que más le gustan, se los encendemos y ya, muchacho, ya. Ándale, ya le podemos decir, ándale papito, ya, no te enojes conmigo. No es cierto. No es cierto. El que diga que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, insisto, Dios no está obligado a salvar a nadie. A nadie. No es un Dios mediocre. Es el creador. Lo que tú ves, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú no ves, lo que tú no piensas, lo que tú no sientes, fue creado por Él. Él es creador de lo visible y de lo invisible. Nadie puede hacer lo que Él hizo. Tu pecado tiene en su... Decía el hermano hace rato, es que el hermano se ve serio siempre, como muy enojado. Ya lo conoces y dices, ni es para tanto. Pues ahora imagínate la cara de Dios contra tu pecado. Imagínate el rostro de Dios nada más contra ti. Y Apocalipsis dice que va a poner su rostro contra nosotros. Nadie puede ver al Señor. Quien lo vea va a morir. Pero una cosa es que lo veas para decirte, estás justificado, pásale. Y otra cosa es que lo veas y te diga, maldito, eres una cabra más y por lo tanto eres digno de ser arrojado al lago de fuego. Ese es nuestro Dios, nuestro héroe de 1000 batallas y las que falten, pero nuestro justo juez. No va a dejar de impartir justicia a nadie. El que merezca morir, morirá. El que merezca su desprecio, lo merecerá. Y el que merezca su misericordia, la merecerá. Ese es nuestro Dios. No lo confundamos. En ningún momento. Él es el oso, no el oso. Es Dios el oso. ¿Por qué es el oso? Si Él más adelante enseña que los celos y las contiendas son pecado ante Él,
Porque Él es digno. Porque Él es digno. Lo mencioné hace un momento, porque Él es creador. Todo le pertenece. Todo. Y todos. En alguna enseñanza aquí con nosotros, les decía yo, si tú no crees en Dios, ese no es problema. Tú le vas a reportar a Dios en algún momento. Porque tú le perteneces. No importa si crees o no crees en Él. Tú te vas a presentar un día delante de Él. Ay, sí era verdad. Pero ni tiempo te va a dar de decir esas palabras. Porque Él te creó. Y te creó para que lo adores, para que lo temas, para que lo ames, para que le creas y para que le obedezcas. Pero decidiste no hacerlo. Tu gran libre albedrío decidió no hacerlo, decidió no seguirlo, decidió no amarlo, decidió no obedecerlo. Y te fuiste como el hijo pródigo y más allá todavía. ¿Cómo no te va a celar? Cuando nosotros decimos, yo celo mucho a mi esposa, es porque yo amo mucho a mi esposa, pero yo no soy su creador, pero la amo. Y porque la amo, que nadie se me le acerque, que nadie me la vea chueco, que nadie me la vea con malos ojos, ni de una, ni de la buena manera, ni de la mala manera. Es mía. Imagínate lo que Dios piensa de ti o de mí. Eres mío. Desde antes de nacer yo ya te conocía. Yo ya te conocía. Desde antes de nacer yo ya te amaba. Sí, eres pecador, sí, eres lo que sea, pero te amo, entiéndelo. Te amo. ¿Cómo puedes andar prostituyéndote con falsas creencias? ¿Cómo puedes andar prostituyéndote con falsas doctrinas? ¿Cómo puedes andar como si yo no existiera? Por eso es celoso. Por eso Él cela lo suyo. Éxodo 25 es parte de los 10 mandamientos y Deuteronomio 4 del 24 al 26. Perdón. Sí, una completa. A ver, aquí otras. Una 7, sí es cierto. Me tomo otro ratito rápido. Si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira, dice aquí, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Le está hablando a los que van después de 40 años allí caminando. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. No lo está diciendo con mucho amor que digamos, ¿verdad? O aparentemente eso es lo que escuchamos. Pero está poniendo allí su advertencia. Si se corrompen, si se fabrican ídolos. Pero si no lo hicieras, esa es otra historia. Porque Él va a estar contigo. Él te va a guiar con su cayado. No te va a desamparar. No te va a desamparar. Dios es eterno, es fiel, es justo. Ya pasamos por esa parte. Él va a hacer justicia a todos. Y nadie le va a poder decir como que te equivocaste, ¿no? Como que él no merecía eso. Ella no merecía esa forma de morir. Él no merecía esa vida que le tocó vivir. Como que te equivocaste. ¿Cuántas veces no hemos escuchado allá afuera eso? Oye, tan buena gente que era.
si no hay justo ni a un uno? Les decía en alguna enseñanza, cuando tú leas ese texto, lo de no hay justo ni a un uno, tienes que señalarte a ti, no hay justo ni a un uno, ni a un uno mismo. A veces creemos que lo somos, pero no es cierto. Si estamos aquí es porque todavía estamos en un proceso de santidad, en un camino continuo de santidad, de crecimiento espiritual. Y ya es tiempo de que dejemos de ser niños, leíamos hace un momento. Ya es tiempo de que nada más con las migajas, ya es tiempo de que nada más lechita, es decir, cuando necesitas, cuando tienes hambre. Bueno, pues le toca a las 7 y la otra le toca a las 11. Le cambias el pañal y ya lo mandas a dormir. Y por ahí de las 3 de la mañana, otra vez va a querer un poquito. No, es en todo tiempo, en todo momento. Alimento sólido. En todo momento. Dios es justo. Isaías 46, 12 y 13. ¿Quién nos ayuda, por favor? Isaías 46, 12 y 13. Escúchame, pueblo terco, que estás tan lejos de actuar con justicia, pues estoy listo para rectificar todo, no en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Ahí viene ya la promesa del Señor. ¿Sí? Ahí viene ya la promesa del Señor. Mi salvación ya no tarda, en otra versión dice. Estoy por traerlas. Concederé salvación a Sión y mi esplendor a Israel. Ese es el amor de Dios. Que a pesar de que somos como somos, Él hizo y preparó todo para que nosotros no nos perdiéramos. Hay un remanente y somos aceptos a pesar de que no pertenecemos directamente al pueblo prometido, pero somos aceptos en Cristo. Por lo tanto, no nos podemos ver menos que el pueblo. Y por lo tanto no podemos ver que esas promesas duras, esas promesas de justicia, de furor, no nos tocan a nosotros, que solamente le tocan a su pueblo prometido. Somos coherederos en todo. Por lo tanto, somos metidos en disciplina en todo. Y por lo tanto, somos dignos también de perecer si es que no amamos y obedecemos. ¿Sí? Esto es para todos. Mi salvación ya no tarda. Su amor se refleja. Dios es amor y entonces puedes leer Primera de Juan 4, 8 y 9. Ocho y 9. Sí, por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Envió a su Hijo unigénito. Y entonces, ¿quieres conocer al Hijo unigénito? Puedes leer Juan 1:1 y de ahí te sigues, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. No importa si lo mandó. Lo que importa es que a nosotros como humanidad no nos importó Él. Seguimos de necios. Seguimos en contra del Señor.
Seguimos en contra de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposando sin temor de mal. Si te quedas allí mismo en el 12 de Juan, dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hay quienes no van a recibir al Señor, hay quienes no van a recibir a Jesucristo, hay quienes no van a creer en Jesucristo. ¿Y por qué no lo creen? Por un corazón endurecido, por un corazón que vive en pecado. De las características que alcanzamos a ver aquí acerca de Dios, cada pecado nuestro, hay una publicación allí en internet de John Piper que habla acerca de qué es el pecado, porque le queremos enseñar a los nuevos creyentes de arrepentirnos, de etcétera, etcétera, y no saben identificar el pecado. Bueno, sí, pero ¿esto qué? ¿A quién? ¿A quién estoy dañando? ¿A quién le estoy faltando? La gloria de Dios no honrada es el pecado. Es ir en contra de Él. La santidad de Dios no reverenciada. La grandeza de Dios no admirada. El poder de Dios no alabado. La verdad de Dios no buscada. No estudias la palabra. Estás pecando en no estudiar su palabra. La sabiduría de Dios no estimada. La belleza de Dios no atesorada. La bondad de Dios no saboreada. La fidelidad de Dios no confiada. Los mandamientos de Dios no obedecidos. Mucha gente te va a decir y te va a querer engañar que ya no existe la ley moral, que solamente existe el mandamiento de amar a Dios con todo tu amor, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y uno segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es todo. No es cierto. Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento les doy. Cuando lo dijo Jesucristo no dijo, pero los demás me los echan a la basura. Dijo, un nuevo mandamiento les doy. Así que si tú conoces los 10 mandamientos y realmente viven en tu mente y en tu corazón, no son 10, son 11. Él dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Y en esos 2 mandamientos englobas el resto de la ley moral de Dios. La justicia de Dios no respetada. La ira de Dios no temida. No tenemos temor de Dios. Por eso pecamos. ¿Y cómo le vas a temer si no lo conoces, si no lo dimensionas? La gracia de Dios no apreciada. La presencia de Dios no valorada. La persona de Dios no amada. Con todo eso en nosotros, con todo eso dentro de nosotros, Dios nos amó. Mandó a su Hijo. Toda esa basura que alcanzas a escuchar y a reconocer de ti en contra de Dios, Dios la tomó, como dice el pastor Paul Washer, la hizo una bola completa y como si fuera masa, la puso en la persona de Jesús. Y entonces agarró al mismo Jesús y lo metió en el mar de su ira. Y todo fue descargado en contra de él, como si él hubiera cometido lo más vil de lo más vil. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a él mismo, por amor a su propia gloria. Si es cierto que se oye bonito el te ama Dios, me ama Dios, pero él se ama a sí mismo, él se glorifica a sí mismo. La santidad de Dios no puede ser corrompida y prefirió hacerlo de esa manera a fin de que él fuera glorificado. Y entonces con todos tus pecados, Cristo va a venir a justificarte. No va a venir, ya lo hizo. Pero vive un camino de santidad.
Reconoce que Él murió por ti. Cree y confía en Él. Camina bajo sus preceptos. Camina bajo sus mandamientos. Camina bajo el camino de santidad, válgase la redundancia. Para que seas justificado, para que seas santificado y para que alcances salvación. Porque ese es el objetivo del Señor para con nosotros. Ya mero. Tenemos que ser disciplinados, tenemos para poder ser justificados. Tenemos que ser disciplinados. Dios al que ama, disciplina. Estos tiempos que estamos viviendo, que nos sirvan de disciplina. Estos tiempos que estamos viviendo, reconozcámoslo como parte de la disciplina del Señor. ¿Y por qué ha de ser disciplina? Porque tú y yo no hemos muerto. Porque tú y yo hemos sido cortados de la faz de la tierra. Y todavía tenemos mucho por hacer. Y mucho por hacer para Él, no para nosotros. Llévalo en tu corazón y hazlo por obra. Obra de fe. Obra como producto de creer realmente en el Señor Jesucristo, que nos ha redimido y justificado y reconciliado para con Dios, el Padre. Vamos a cerrar aquí. ¿Quién nos quiere hacer favor de cerrar la oración? Yo mismo. De Tim Marín. Hermano Chucho, por favor. Señor bendito Padre, te damos gracias por esta noche que nos has permitido el venir a alimentar nuestros espíritus, Señor, sabiendo, Padre, que tú obras en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que tú eres el que llamas y tú eres el que escoges, Señor. Gracias te damos, Padre, por este mensaje que hemos recibido a través de nuestro hermano Bernardo, Señor, sabiendo, Padre, que tú lo has ayudado, Señor, a conocer la verdad, Señor. Igual que nosotros vamos en ese proceso, Señor, también de conocerte a ti, el verdadero Dios, Señor. Así, bendito Padre, ante todo queremos pedirte perdón, Señor, porque sabemos que hemos fallado, Señor, que hemos sido débiles, Señor, pero también, Señor, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, sabiendo, Padre, que todo es un don tuyo, Señor, que nada viene de nosotros, sino es por ti, bendito Señor. Gracias por ese don merecido, bendito Señor. Así, Padre, también queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, Padre. Sabemos que tú tienes tus caminos, tú tienes tus propósitos, y ayúdanos a confiar en ti, bendito Señor, sabiendo que nada se mueve si no es por la voluntad tuya, Padre, y que no es de nosotros, Señor, sino todo bien. Así, bendito Padre, también te pedimos, Señor, nos permite regresar conmigo en nuestros hogares, Señor, con aquella paz que tú nos das, Señor, que nos ayudes a meditar estas palabras, Señor, que hemos escuchado, Padre, este alimento que hemos recibido, y así, Padre, Señor, que también a nuestros hermanos también les des la paz que tú nos das, Señor. Gracias, Dios mío, nuevamente por ese don merecido. Gracias, Señor, por ese mensaje que hoy trajiste a nosotros. Gracias te damos y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.